Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y hoy os traigo la lección 5 de Entre dos aguas. No olvidarse de suscribirse al canal y si os gustan los vídeos, pues comentármelo y dar like. Por aquí os voy a ir poniendo el enlace tocado entero el vídeo despacito. Así que para que podáis verlo, si tenéis alguna duda, sobre todo con los tiempos. Pues nada, ¡vamos allá! Bueno, esta lección ya cambiamos de acorde. A, mi menor, re mayor, do mayor y si séptima. ¿Vale? El mi menor, que es un 2 en la quinta, un 2 en la cuarta. Desde la sexta cuerda, el re mayor, que bueno, después lo veréis que lo podemos poner en diferentes sitios, ¿vale? El re mayor lo vamos a hacer aquí primero, desde la cuarta, ¿vale? Que sería un 0 en la cuarta, un 2 en la tercera, un 3 en la segunda cuerda y un 2 en la primera cuerda. Después tenemos do mayor, que lo podemos poner así. Un 3 en la quinta, un 2 en la cuarta, un 1 en la segunda. O el 3 en la quinta lo ponemos a un 3 en la sexta y ponemos con el dedo 4 el 3 en la quinta. Y lo tocamos desde la sexta. Y si séptima, que lo podemos poner también de varias formas. Un 2 en la quinta, un 1 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 2 en la primera. O quitando el 2 de la primera. Y también este 2 lo subimos a la sexta cuerda. Y incluso yo pongo el dedo 3 en la quinta cuerda en el traste 2. Y el dedo 4 aquí en la tercera cuerda en el traste 2. Y también lo toco así. Y entonces sería 2 compases en cada acorde. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y así ya se repetiría todas las veces, hasta llegar a una tercera parte que, bueno, ya llegaremos. Empezamos con lo que va a hacer la primera guitarra. Mi menor desde la sexta cuerda, golpe pulgar. Pulgar hacia arriba. Ahora tocamos la quinta y golpe pulgar desde la cuarta. Y pulgar hacia arriba. En total sería 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que pasa es que la quinta vez que lo hago, no subo con el pulgar hacia arriba. Lo voy a hacer. Tenéis que ver dónde están más o menos los acentos. Cuando hace pa, 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 pa. Y ahora cambiamos al re mayor. Que yo ahora mismo no me acuerdo en el vídeo si lo puse aquí. Desde la cuarta sería. ¿Vale? O lo puse aquí. De todos modos, os lo voy a aplicar con el re mayor aquí en la cuarta. Desde la cuarta, golpe pulgar. Y la misma técnica que antes. Tocamos el 0 en la cuarta y el pulgar ya, el golpe pulgar desde la tercera. Y otra vez. Y ahora los vamos al do mayor, que aquí sí vamos a poner el 3 en la sexta. Y sería desde la sexta y ahora la quinta. Y otra vez. Recordaros que el do mayor, ¿vale? Si lo subimos un tono, se convertiría en re, ¿vale? Entonces este es el acorde que se puede poner, en vez de este, se puede poner el re aquí, en el quinto traste, ¿vale? ¿Vale? Yo quito el dedo 1, ¿vale? Porque me gusta más. Aquí igual, quito el dedo 1. Y ahora los vamos al si séptima, que lo pongo con bajo en fa sostenido, con el do aquí, ¿vale? Para tocarlo desde la sexta, para que tenga más fuerza. Y aquí lo que vamos a dejar es una separación. Aquí lo que vamos a hacer es también desde la sexta, golpe pulgar, 1, 2, 3, ¿vale? Lo vamos a hacer 3 veces. ¿Vale? Para dejar ahí ese espacio de tiempo para que suene así.
Hay gente que lo hace en seguido, también se puede hacer seguido, hacer los 5 y después palmarlo con la parte de que viene siguiente. A mí me gusta dejar el espacio. Así que ahora sería un 2 en la quinta. Esto lo hago un poco a mi manera. Un 2 en la quinta, un 0 en la cuarta, un 1 en la cuarta. Y otra vez hacemos lo de antes, pero desde la quinta. Sería, ¿vale? El golpe pulgar y el pulgar hacia arriba, ¿vale? La zapúa. Ahora toco la quinta, un 2, y pongo el dedo 1. Y desde la cuarta. Y otra vez dedo 2, y pongo otra vez el acorde de mi menor. Y ahora toco el 2, el 1, el 0 en la primera y el 2. ¿Os lo hago? ¿Vale? Cuando toco el 1, doy un 0 en la primera, ¿eh? Y ahora pongo el re mayor, que lo pongo aquí, en la sexta cuerda 5, en la quinta cuerda 5 y en la cuarta cuerda un 4. Y hago desde la sexta, golpe pulgar y pulgar hacia arriba. Ahora toco la sexta y en el traste 4 lo levanto una cuerda, ¿vale? Que sería en el traste, en la quinta cuerda y golpe pulgar, ¿vale? Desde la quinta sería esto. Y otra vez pongo el de antes para hacer el mismo que el primero, ¿vale? Sería. Esto, importante tocar solo de arriba. Como toca la de abajo van a sonar muy mal, ¿vale? Esto no, sería solo la parte más del bajo. Y ahora tocamos el 5 en la quinta, el 4 y 0 en la primera y otra vez el 5. Siempre va siguiendo un poco la misma técnica. Ahora tocamos 0 en la primera, que es un poco fantasma, mira. Aquí en el do mayor lo hacemos casi igual que en el traste 5, menos el final, que sería desde la sexta, golpe pulgar de la sexta. Ahora tocamos la 3 en la sexta, levantamos el dedo 2 en la quinta cuerda, el traste 2, golpe pulgar desde ahí. Ahora tocamos el 3 en la sexta y ponemos otra vez, pero ya no levantamos el dedo pulgar, o sea, hacemos esto. Y ahí los quedamos. Y ahora hacemos un ligado 0, 2, 3 en la sexta, un 0 en la quinta, un 3 en la quinta y un 2 en la quinta, ¿vale? Sería. Eso es lo que yo hago. Ponemos un si séptima, ¿vale? El 1 en la cuarta, el 2 en la tercera y el 0 en la segunda y el 2 en la primera. Y hacemos, ya hemos tocado la quinta, pues desde la cuarta hacemos esto. Y pulgar hacia arriba. Cuando hemos tocado el pulgar hacia arriba, hacemos con anular y medio hacia abajo. Entonces, desde ahí, ahora seguimos con un 0 en la segunda. Esto es lo suyo, que lo vaya haciendo con el índice y medio, acordarse sin repetir, ¿vale? El picado sin repetir. 0 en la segunda y ahora en la primera, 3, 2, 3. Importante con el dedo 1 y con el dedo 2, que después tenemos que tocar el 5 y ese sería ya con el dedo 4, ¿vale? Como no tenemos que tocar ahora mismo el dedo 1, pues ponemos esos dedos. Entonces sería. Ahora lo que viene es esto, ¿vale? Que eso sería 0 en la segunda, 0 en la primera y ahora 2, 3, 2, 5
Y ahora el 3 ligado al 2. 0 y un 3 que yo ya lo pongo con el dedo 3. Ahora, en la segunda cuerda sería otra vez 3, 0, 1, 2, 3. Y ahora en la primera, 0, 2, 3. Y ahora 2 ligado al 0. Y ahora 3, 1 en la segunda cuerda. Y ahora en la tercera cuerda, un 2. Y en la segunda cuerda, 0, 1, 3. Ahora en la primera cuerda, 0, 3. Y ahora 2 ligado a un 0 y un 4 en la segunda. Hace esa parte. Ahora llegaría a la parte más rápida, ¿vale? La parte más rápida sería en la segunda cuerda 0, 2, 4, 0 en la primera, 2, 3, 5, 3, 2, 0. 3 en la segunda, 0 en la primera y 3, 2, 0. ¿Vale? Sería. Y ahora se frena un poco y hace 0 en la segunda, 3, 2 en la primera. Y ahora lo que va haciendo es subiendo. Yo lo que voy haciendo con este truco, mira, el dedo 1 lo subo 1 y aquí ahora son 2 trastes, sería 5, 3. Y ahora esta misma forma lo subo 2 trastes y ahora el dedo 1 lo subo 2 trastes y ahora sería con el que sería un 8 en la primera y un 7. Así hago yo la subida. ¿Vale? Entonces. Ahora los vamos a un 10 en la primera cuerda todo, 10, 8, 7. Y ahora en la segunda, 10, 8, 7. Ahí me queda un poco más de tiempo y ahora en la tercera, 9, 7. Ahora un 11 en la cuarta y ahora vamos 7, 9 en la tercera, 7, 8 en la segunda y en la primera 10. Ahora 8, 7 en la primera, 10 en la segunda, 8, 7 y ahora hacemos un ligado del 10 al 8. Otra vez 7 y 9 en la tercera. Y ahora en la segunda 7, 8 y en la primera 8 y ahora 7 y ahora en la segunda 10, 8, 7, otra vez 8, 10 y 8, 7. Lo voy a hacer despacito toda esa parte. Y ahora llegamos a la segunda parte también, que es muy rápida, que empezamos igual, 0, 2, 4. En la primera, 0, 2, 3, 5, 3, 2, 0. Y ahora hacemos en la segunda 4, que antes era un 3, ¿vale? Antes era un 3 y ahora es un 4. Ahí sí cambia. Después ya 0 en la primera, 3, 2, 0 en la primera. Y ahora seguimos la primera cuerda, 0, 2, 3, 5, 3, 2, 0. Y ahora la segunda, 3, 1, 0, 1, 3, 1, 0. Y ahora la tercera, 2, 0, 2, 4, 2, 0. Y ahora en la cuarta, 4, 2, 0, 2, 4, 2, 0. Y ahora 2, 0. Y un 4 en la quinta cuerda. 0, 0 en la cuarta. Ahora otra vez 4 en la cuarta. Un 2 en la tercera.
y un 3 en la segunda. Lo voy a hacer hasta ahí. Ahora viene unos ligados que sería 3, 1, 3 en la segunda, 0, 1, 0. Ahora 2, 4, 2 en la tercera. Ahora seguimos la tercera, 0, 2, 0. Ahora 4, 5, 4. Ahora 2, 4, 2. Y ahora 0 en la cuarta. Y ya hacemos 3, 2, 1 en la quinta. Lo voy a hacer hasta ahí. Y yo lo que hago, cuando hago el 3, 2 en la quinta, pongo este acorde y hago tercera con el medio y cuarta con el índice. Y ya un arpegio al revés desde la segunda. Lo hago. Y... ahora viene esta parte. Sería un 9 en la cuarta cuerda y ahora yo pongo media cejilla para tocar también 9 en la tercera. Ahora un 13 en la cuarta y un 9 en la tercera. ¿Vale? Sería. Ahora el 11, el 12. Ahora en la segunda cuerda un 10, un 11 y un 12. Ahora en la primera cuerda un 12, pero ya lo pongo con este dedo 1. Porque después viene un 15, otra vez 12, y ahora el 12 en la segunda, y ya 14 en la tercera, un 12 y un 11. ¿Vale? Voy a hacer esa parte. Y a dejarlo ahí, y un 12 en la cuarta, y hago... ¿Vale? Sería pa, pam, pa, pam. ¿Vale? Lo hago con el dedo anular y medio. ¿Vale? Entonces sería pa, pam, pa, pam, pam. Y ahora con estos mismos dedos me voy aquí. ¿Vale? Que sería el 11 en la tercera cuerda y el 10 que piso también la primera cuerda, la segunda y la primera cuerda. ¿Vale? Lo que hago es pulgar, índice, medio y otra vez el índice, pero en el traste 13 en la segunda cuerda. ¿Lo hago ahí? Y ahora me voy a un do mayor y hago 3, 2, 0 desde la quinta, 3, 2, 0. Y ahora me voy a un mi menor y hago lo mismo. Y quinta, cuarta, tercera. Y ahora el dedo 2 lo cambio al dedo 1. Quinta, cuarta, tercera. Me voy al 9 en la tercera y hago el 9 en la tercera, el 8 en la segunda. Y este mismo 8 lo piso en la primera. Y 7 en la primera. Sería. ¿Vale? Y aquí lo que utilizo es pulgar, índice, medio y otra vez índice. Y ahora me voy al si séptima y hago quinta y la cuarta, tercera y segunda a la vez. Voy bajando ahora el dedo 2 en el traste 2 y voy bajando al 1, sin quitar el 1 y el 2 en la cuarta y en la tercera cuerda. Sería. Y otra vez, dedo 2 en el 1 y el dedo 2. Ahí lo hago sin tirar. Mira. Hago esa parte. Y ahora viene una parte que sería un 4 en la tercera cuerda, un 4 ligado a un 5 y a un 4.
¿vale? Del 4 al 5 lo ligamos y tocamos el 4. Y ahora un 8 en la cuarta y otra vez el 4 en la tercera. Esta parte la puedes hacer con pulgar o lo puedes hacer con índice medio, como más te guste. Ahora lo vamos al traste 5, sería 5, 7, en la tercera cuerda, 4, 5, y ahora un ligado del 4 al 5 y al 4, ¿vale? Sería. Y ahora un 7 en la cuarta, 6 y 7. Y ahora esta misma postura los vamos a 2 trastes más abajo, ¿vale? Si cuento el índice, sería del índice el 4, traste 4 al traste 2. Y hacemos casi lo mismo. El 4, el 5, el 2 en la tercera. Y ahora aquí ponemos 4 en la tercera. Y hacemos ligado del 2 al 4 y al 2. Sería. Y ahora los vamos a la cuarta cuerda y sería 5, 4, 5. Ahora, con este dedo lo vamos al... Subimos en la cuerda y lo vamos al traste 2 en la cuarta cuerda y hacemos 2, 4, 0 en la tercera, 2 en la tercera y ahora 0, 2, 0 ligado en la tercera. Y hacemos en la cuarta 4, 3, 4. Y ahora lo vamos a la cuarta cuerda al 9. Y hacemos 9, 8, lo hacemos 4 veces. 2, 3, 4. ¿Vale? Ta, 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 ta. Y ahora los vamos a 9 también la cuarta y hacemos 9, 8, 7. ¿Vale? También 4 veces sería. Y ahora lo vamos al 7. En la quinta cuerda un 11 y otra vez al 7 en la cuarta. Pues del 7 en la cuarta al 9, al 10, 7 en la tercera, 9 en la segunda, 7, 8. En la primera 10, 8, 7, otra vez 8, otra vez 7, en la segunda 10, en la primera 7 y ahora en la segunda 10, 9, 10. Y ahora 8, 7 y ahora el 8 ligado al 7. Ahora un 5, un 7 ligado al 5, un 4 en la segunda cuerda al 5 y ligado al 4. Ahora cuando hemos hecho el ligado del 5, 4, 5 ligado al 4, ahora un 6 en la tercera, un 4 en la segunda y ahora los vamos al 5 en la tercera, un 4 y un 5 ligado al 4. Y ahora ponemos un 3 con el mismo dedo en la tercera cuerda. Voy a hacer esa parte. Y otra vez empieza igual. Eso es lo mismo. ¿Vale? Hasta ahí igual que la primera parte esa que vimos. Y ahora hacemos otra vez la parte de mi menor. Sería otra vez la primera parte de cómo empezamos esta segunda parte. Seguimos igual.
sería un mi menor y hacemos un compás. Y ahora ponemos un ligado del 2 al 4, un 0 en la tercera, un 2 en la tercera, ligado al 0, y ahora en la cuarta un 2 y un 0. ¿Vale? Sería. Y lo que hacemos es el re mayor siguiendo con el compás, también por 1. Ahora en la cuarta 0, 2, 4 ligado, 0 en la tercera, y ahora en la cuarta cuerda un 2 ligado al 0 y un 3 en la quinta. Do mayor y hacemos por 1. Y ahora lo vamos al 3 en la quinta y ahora en la cuarta, todo en la cuarta, ¿eh? Un 1, un 2, un 4 ligado al 1 y en la quinta cuerda 3, 2. Y ya sería el si séptima. Podemos hacer, si tenéis ya una segunda guitarra tocando eso, solo lo podéis hacer así. Y si solo estáis solos, pues podéis acompañaros un poquito. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidarse de suscribiros, ya que estoy subiendo un montón de vídeos. Muchísimas gracias por todo y hasta luego.